Seguimos entonces, por la gracia del Señor, en las meditaciones que tienen que ver con el ejercicio de la piedad o la práctica de la piedad. Recordemos todos que estamos en este proceso en donde la santidad es nuestro objetivo, en donde glorificar a Dios es lo que nosotros buscamos. Y tenemos que ser siempre adiestrados para la piedad, ejercitados para la piedad. Y estuvimos indicando que la piedad tiene que ver con dos componentes, o tiene dos ámbitos muy claros que tenemos que preocuparnos por desarrollar. Uno es el interno, ¿verdad? Uno tiene que ver con lo que somos, y después lo otro tiene que ver con lo que hacemos, o la parte externa, que tiene que ser un resultado de la primera parte. ¿Nos queda claro? Y hemos estado hablando de que esa primera parte, lo interno, es lo que se denomina devoción a Dios. La devoción. ¿Qué significa la devoción? Significa esa entrega absoluta y total, el vivir de cara a Dios, por decirlo en algún término. Se utiliza la expresión latina coram Deo, ¿verdad? Es decir, delante siempre de Dios. Es esa conciencia interna de que siempre estoy delante de Dios, y eso tiene que ver con lo que hay adentro del corazón. Luego va a reflejarse en los actos, pero primero tenemos que trabajar en nuestra plena comunión con Dios. Y en ese sentido estuvimos viendo que hay un triangulito que nos ayuda a entender cómo se compone esa devoción a Dios. Tiene que ver primero con un temor de Dios. Tiene que estar presente en todos nosotros el temor de Dios, y muchos textos bíblicos nos hablan del temor de Dios. Incluso el nuevo pacto, la provisión que Dios trae para nosotros es que el temor de Dios iba a ser colocado en nuestros corazones, ser temerosos de Dios. Pero también hay otro componente que es el amor de Dios. Tienen que estar, por decirlo de alguna manera, en conjunto. El temor de Dios con el amor de Dios tienen que estar en un buen equilibrio, tienen que estar compensados. Y el amor a Dios siempre es consecuencia del temor de Dios. ¿Me doy a entender? No se puede desarrollar el amor a Dios a menos que ya haya en nosotros un temor de Dios. Y después de estos dos en conjunto, una persona que vive con temor de Dios y amor de Dios en equilibrio, en desarrollo, en crecimiento, va a producir un deseo de Dios en su vida. Vamos a ir interiorizando a esto. El temor de Dios es, decíamos, veneración, honra, exaltación a Dios. No es el temor de miedo. ¿Por qué? Porque ese temor de miedo es una fase por la que pasa todo creyente, pero que queda atrás. Ese miedo se genera porque sabe que hay un juicio de Dios, y se ve frente a ese juicio imposibilitado, y se ve frente a ese juicio desahuciado. Pero luego conoce acerca de la forma en que Dios resuelve el problema que nosotros tenemos. Y entonces es ahí donde el temor pasa a ser un temor de reverencia. ¿Por qué? Porque ahora conozco el amor de Dios, y ahora entonces veo su grandeza, veo su poder, veo su santidad, veo su gloria, y lo que me produce es un deseo de exaltarlo, porque siendo Él lo que es y siendo yo lo que soy, Él ha unido esa brecha. Y ese es el resumen de hoy. Una veneración de Dios, honra a Dios, reverencia a Dios, admiración por la persona de Dios, despierta adoración, amor, no enfocada en la ira, sino en su majestad, su santidad y su gloria trascendente. Lo que más urge de la iglesia el día de hoy, si me pidieran esa opinión, lo que más urge en la iglesia del día de hoy, la Iglesia Bautista Betel de San Ramón, pero la iglesia en general,
es conocer a Dios, es saber quién es Dios, es verlo en su gloria y en su majestad. Porque cuanto más admiramos a Dios, más se despierta en nosotros reverencia a Él. Cuanto más conocemos la grandeza de su santidad, de su poder, de su excelencia y su hermosura, más nace en nosotros un deseo por ser amantes de Él, por vivir agradecidos en obediencia a Él. Por eso el temor de Dios nace de conocer quién es ese Dios. Cuando vemos su grandeza, cuando vemos que Él habita en luz inaccesible, cuando nos damos cuenta que Él es el creador de los cielos y de la tierra y que merece la exaltación de toda la creación por quien es Él, y luego nosotros nos volvemos a ver nosotros y nos damos cuenta que somos criaturas, pecadores, nosotros decimos: realmente Dios merece toda la gloria y la exaltación, toda la honra. Aún en las condiciones en que yo estoy, que no estoy perfeccionado para tener la plenitud de las capacidades para poder rendirle a Él honor como Él merece, pero aún en las carencias en que estoy hoy, aún en las condiciones en que me muestro hoy, Dios sigue mereciendo toda la gloria y la honra. Entonces, cuando conocemos a Dios en su majestad, entonces en nosotros empieza a surgir ese temor reverente de adorarle, de glorificarle. Reconoce esa brecha infinita entre el valor y dignidad de Dios y mi condición como criatura. ¿Quién soy yo para poder ser considerado por Dios? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Reconoce la distancia, la diferencia, el abismo que hay entre el Dios santo, perfecto y sublime y nosotros como seres humanos, pecadores, rebeldes, y Dios viene y nos visita. Él traspasa la brecha que nosotros no podíamos traspasar, que nosotros no solo no podíamos, es que ni siquiera entendíamos, ni siquiera queríamos traspasar esa brecha, sino que queríamos quedarnos en nuestra rebeldía, en nuestra oposición a Dios. Y cuando nosotros reconocemos esa distancia entre una cosa y la otra, por supuesto que lo primero que nace es un temor de Dios. ¿Quién podrá estar de pie delante de Dios? ¿Quién puede? ¿Quién puede tener siquiera la dignidad para acercarse a Él, que Él es santo? Es más, los ángeles, como lo vemos en el capítulo 6, decíamos de Isaías, los ángeles se mantienen a distancia del trono. Sí, están ahí, pero se mantienen a distancia del Señor porque su dignidad es inaccesible, su santidad es inaccesible. Entonces, al conocer más profundamente a Dios, tiene que seguir creciendo en nosotros un temor reverente de Él. No es lógico lo que a veces hoy uno ve, personas que se refieren a Dios, a veces en oración pretendiendo hablar con Él de manera irreverente, como hacía el fariseo, ¿verdad? De la historia del fariseo y el publicano, pretendiendo presentarse delante de Dios como una persona justa, cuando decía: otros son los que han pecado, yo no. Te doy gracias porque yo no soy como aquellos que pecan, yo sí soy santo y soy bueno. Eso es irreverente delante de Dios, porque el único justo, santo y bueno es Dios, nada más. Es en lo que quiere que piense el joven rico cuando Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si tú me dices maestro bueno, recuerda que bueno solo hay uno. Y si tú crees que yo soy bueno, entonces estás delante de Dios. Condúcete con reverencia. Hoy leí el Salmo en la mañana del devocional, el Salmo número 2, ¿verdad? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué traman contra el ungido del Señor? ¿Por qué piensan cosas que son vanas, que no tienen ningún provecho? El que está en los cielos se ríe y luego en su furor, en su ira, los destruye. Y termina el Salmo diciendo: reyes de la tierra, honren
al Rey de Reyes, al ungido del Señor. Hónrenlo, glorifíquenlo. No lo tengan en menos, porque reconoce la dignidad que hay en Dios. Durante nuestra vida terrenal, ¿qué tenemos que hacer? Hay que entender que es un tiempo para prepararnos para adorar a Dios por toda la eternidad. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Para eso fuimos dejados, para preparar, para aprender cómo adorar a Dios por toda la eternidad, cómo exaltarlo a Él. ¿Recuerdan Apocalipsis, que nos habla claramente de que los que están delante del trono dicen: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder? Es una eternidad de adoración. Por eso es que hay algo interesante. Si usted es de aquellas personas que no le gusta, que no le gusta ir a la iglesia para adorar a Dios, viene por otras cosas, pero como que le molesta el hecho de venir a la iglesia para adorar a Dios y siempre que puede se zafa. Entonces la pregunta es: ¿cómo pensará pasar la eternidad adorando a Dios si vamos a estar en un culto pleno por toda la eternidad? Y algunos dicen: pero solo vamos a ir a adorar. Ay, ¿acaso Dios merece otra cosa en la eternidad? ¿Acaso Dios merece que nosotros nos estemos ocupados en otra cosa que no sea adorarle a Él eternamente y para siempre? Si aquí cantamos y decimos que Él merece gloria siempre y para siempre, es porque somos conscientes de que Él lo merece. Entonces vamos a ir a la eternidad precisamente a glorificarle por la eternidad. Nos vamos a ocupar exclusivamente en darle a Él honor y gloria porque Él lo merece, porque Él es digno de suprema alabanza. Y aquella persona que está caminando con Dios cada día va teniendo mayor conciencia, mayor claridad de la grandeza, el poder, la omnipotencia, la excelencia, la santidad de Dios. Y por eso una y otra vez y otra vez y otra vez la iglesia vuelve a iniciar el estudio de quién es Dios, y vuelve otra vez sobre los atributos de Dios, y está predicando una y otra vez sobre las excelencias de Dios, porque nosotros somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes de Él, conocerlo a Él, hace que crezca nuestro temor. Debemos amar a Dios, sí, pero sin perder de vista que Él es digno, que Él es santo, que Él es perfecto. Nuestro amor por Él no debe de eliminar nuestro temor por Él. ¿Sí me estoy dando a entender? No podemos llegar nosotros a decir: es que yo amo tanto a Dios, pero no lo reverencio, no le exalto en la hermosura de su santidad. Entonces no le estás amando. ¿Me doy a entender? Por eso es que es un equilibrio. Y usted me dirá, como dice el versículo de Juan, es que el perfecto amor echa fuera el temor. Sí, pero el temor de juicio, no el temor de reverencia, no el temor de adoración. No puede ser. Tiene que haber un equilibrio en eso. Y aquí hay una frase de John Murray que dice: lo que adoramos o a quien adoramos determina nuestro comportamiento. Si verdaderamente tú dices adorar a Dios, temer a Dios, tu conducta tendrá que decirnos a todos que eso es así. Tu forma de comportamiento, tu desempeño nos dirá si hay verdaderamente adoración a Dios, devoción a Dios. Es por esto que el Señor nos dice con toda claridad que por sus frutos los conoceréis. Y no está haciendo una apología de andar investigando cuál es la vida de los demás. Ese no es el punto ahí. No es convertirnos en jueces de los demás, sino que nosotros tenemos que verificar realmente si hay una persona que está consagrada como parte de nuestro círculo de amigos o no, donde Dios está haciendo una obra o no. Porque con esos es con los que me conviene estar, ¿no es cierto? Yo me alegré
con los que me decían, vamos a la casa del Señor, vamos a adorarle, con los que nos invitan a exaltarle y a glorificarle. Esos son con los que yo me alegro, con los otros no me alegro. Con los otros no me siento a gusto, no estoy feliz, porque esos otros tienen conductas que no adoran ni glorifican a Dios. Pero la pregunta es, ¿y usted y yo cómo estamos? ¿Verdaderamente estamos adorando a Dios? Nuestra conducta puede decirle a otros que nosotros somos devotos del Señor, porque somos temerosos de quién es Él. Estas son preguntas que nosotros tenemos que hacer vamos a ver, continuamente en nuestras propias vidas. Tenemos que estar pasando evaluación todo el tiempo. A ver, avanzamos un poquito más aquí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo nos preparamos para el culto? Lo iniciamos a la hora que queremos, llegamos a la hora que queremos, porque el que tiene que esperar es Dios, o nosotros vamos para encontrarnos con Dios. Y a veces parece que los importantes somos nosotros, que espere Dios, no importa, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, porque está demostrando que nos adoramos a nosotros más que a Dios. Entonces, en cosas tan sencillas, tan prácticas como nuestra puntualidad, nuestra devoción, nuestro deseo por estar en el culto, demuestra más o menos a quién estamos adorando, porque nuestro comportamiento está mostrando eso. Entonces tenemos también que bajar un poco y de verdad determinar qué tanto estamos pensando en Dios a la hora de adorarlo, ¿verdad? En nuestras mañanas, en nuestros cultos y en nuestra adoración. Porque la frase está muy bonita, pero aterricémosla como para ver cómo lo aplicamos a nosotros, Iglesia Bautista Betel, ¿verdad? Cuánto deseo tenemos de congregarnos entre semana y con cuánto anhelo lo esperamos, ¿verdad? Entonces, claro, muchas gracias. Tiene que ver en más aspectos todavía, cuando estamos en el tiempo de la adoración, de la alabanza. Realmente son de esos que dicen, ay, es que esa que van a cantar sí que me gusta, sí que me alegra, pero esta que van a cantar como que no me hace gracia, entonces yo me siento o no la canto. O otra vez, ¿a quién estás adorando? ¿Quién es el centro de la adoración? ¿Eres tú y tus gustos, o es esa letra que es bíblica y que simplemente la música lo que está dándole es una forma de cómo expresarla delante de Dios? Estos son aspectos que son muy, muy prácticos y lo podemos ver aquí, pero lo podríamos seguir extendiendo aquí primero y luego por acá. Sí. El problema que yo veo, lo digo por mi vida, ¿verdad? No buscando a nadie más. Casi todos venimos de la religión católica y hasta cierto punto nos hacemos un poco religiosos en nuestra forma de ver a Dios, ¿verdad? Entonces, ya llegamos y conocemos a Dios y decimos, es que yo soy débil y caigo, digamos, no en pecado, sino en, digamos, en diferentes tipos de pecados que no son graves, pero son pecados, ¿verdad? Entonces, digamos, uno dice, es que como decía Pablo, que él quería sacrificar, pero que aquella parte donde él dice que ya se me fue la parte, entonces nos escondemos ahí, ¿verdad? Entonces no hay, sí, nos justificamos no hacemos un cambio de someternos más a Dios y de decir, no, es que esto es religiosidad, yo tengo que vivir conforme a la palabra de Dios. Pero desgraciadamente muchas veces venimos un poco maleados de la religiosidad, como el fariseo y el publicano, ¿verdad? Y yo creo entender, hermana, que a veces nos escudamos, ¿verdad?, en esa religiosidad para no abrir nuestro corazón y realmente decir, no, Señor, estoy mal delante de ti, necesito cambiar esto. Y no es que lo necesito cambiar dentro de una semana o dentro de un mes, no, es que necesito hoy
hacer los cambios, pero nos corresponde. Y una de las cosas importantes es que cada vez que nosotros vengamos y el Señor nos señale algún aspecto, Él está hablando con nosotros directamente y nos está diciendo: este aspecto en tu vida no es conforme a mi voluntad, no me está agradando. Y si yo de verdad estoy interesado en agradar a Dios, entonces tengo que tomar decisión de una vez y hacer compromiso de una vez y tomar decisiones claves de una sola vez, para ir cambiando, para ir modificando mi vida de tal manera que le glorifiquemos a Él. ¿Sí? Sí, no, también, o sea, no quedarnos, digamos, como solo en lo de la iglesia, porque realmente también después nosotros vivimos 24 horas, entonces también ese comportamiento se ve ahí. El que trabaja en su trabajo, cómo adora al Señor con su trabajo, o sea, una madre que está criando hijos pequeños, una que tiene adolescentes, un papá que sale todos los días a trabajar. Yo pienso que es la frase que usted decía ahora iniciando: estamos delante de Dios siempre. Entonces eso es importante también para evaluar cómo estoy yo en mi comportamiento diario adorando al Señor, o si de verdad estoy consciente de que debo de adorarlo con cosas que son comunes a nosotros, ¿verdad? Porque no solamente es en el ámbito eclesial, ¿verdad? Como decían ustedes, venir temprano, todo eso es sumamente importante, estar en adoración, escuchar la palabra de una forma que adore a Dios también, ¿verdad? Lo que se me enseña, lo que yo participo, pero también recordar que nuestras vidas también están fuera de aquí y que tenemos que adorar a Dios con eso. Que creo que en mi particular muchas veces uno hace las cosas y no está siendo consciente que con eso debe de adorar a Dios, y lo digo por mí, ¿verdad? No estoy haciéndolo en esa conciencia de verdad que estoy en la presencia de Dios. Claro, y aquí el punto es, no es que con esto que yo voy a hacer, entonces Señor te voy a adorar con esto, no, es antes de hacerlo, Señor, esto que yo pienso hacer, ¿de verdad te adora? ¿Es para tu gloria o no lo es? Porque si no lo es, entonces no lo voy a hacer, ¿verdad? Este es el punto al que vamos, o sea, que sea esa conciencia continua. Y la persona devota, la persona temerosa de Dios, se pregunta antes de hacer: Señor, ¿por dónde es que tú vas? ¿Qué es lo que tú me quieres decir en esto? ¿Cuál es tu camino? ¿Hacia dónde yo tengo que virar? Antes de hacerlo, no es que ya estoy ahí y ahora sí, Señor, bueno, esto lo voy a hacer para tu gloria. No, la intención es antes, ¿verdad? Previa. Y ahí es donde otra vez toma relevancia. Lo que adoramos o a quién adoramos determina nuestra conducta. Si yo estoy haciendo las cosas por una complacencia personal, entonces no estoy adorando a Dios. Ese es el punto. Pero si, perdón, y eso se refleja entonces en esa conducta. Ahora bien, la conciencia va primero: Señor, esto que yo pienso hacer, ¿de verdad lo pienso hacer para tu gloria? ¿De verdad es por temor a ti? Y eso resuelve muchas de nuestras inquietudes y preguntas. A veces nosotros estamos cuestionando si debemos hacer esto o lo otro, simplemente cuando pasamos el filtro por esto es lo que agrada a Dios, y ya muchas de esas cosas quedan en el camino. No son hechas para Él, no son para su gloria, no son para honrarle. Entonces ya, incluso muchas somos conscientes de que no son aceptables a Dios. Sabemos que no son aceptables y aún así muchas veces vamos hacia adelante y las hacemos. Después no podemos decir que nosotros lo hicimos para la gloria de Dios, de ninguna manera. Aunque por algún tipo de situación en el camino salga bien, eso no significa que glorificó a Dios. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso otra vez el temor de Dios. Si Dios es santo y Él me está viendo continuamente y Él está ahí presente, yo cada cosa que hago tengo que tener esa reverencia de saber: uy, sí, esto lo voy a hacer para la gloria de su nombre, porque así en la Biblia me dice que esto es lo que glorifica a Dios. Y voy con esa conciencia tranquila. Quitemos esa dualidad de que hay cosas que se hacen que son sagradas y otras que son seculares. No, todo es sagrado delante de Dios. El trabajo que tú haces ahí en la oficina o en la casa, eso también debe de glorificar a Dios. Acostúmbrate. Probablemente te hará modificar la forma en que trabajas o la forma en que haces las cosas en casa. Sí, modifíquelas, porque Dios tiene que ser honrado, tiene que ser glorificado.
Otra vez, pasaremos la eternidad en un acto de glorificación continua y adoración continua a Él. No cambiaremos de actividad, estaremos adorándole eternamente y para siempre, porque Él es digno de ser alabado. Y nosotros seremos glorificados precisamente para eso mismo. Entonces acostúmbrate desde ahora. Aquí el temor de Dios tiene que influir en nuestra conducta, y no solo influir, tiene que regular nuestra conducta. Alguien que me ayude con Deuteronomio 6:2. Nosotros como cristianos decimos, no practicamos el pecado, digamos, pecados son muchos, pero de una forma u otra lo hacemos, ¿verdad? Porque muchas veces vemos que tal vez yo no soy una adúltera, no soy una mentirosa, pero hay pecados que yo practico en la casa, digamos, el hecho de La mundanalidad, por ejemplo, que veíamos la otra vez. Sí, es hacer las cosas según nada más lo que el mundo dicta. exactamente, o hacer las cosas, digamos, que sabe uno que a Dios no le agradan, y uno dice, las pasa, digamos, qué sé yo, no buscar la presencia de Dios, ¿verdad? No leer la palabra, todo lo que eran las disciplinas espirituales, ¿verdad? Estuvimos viendo. Y entonces muchas veces nos decimos, pero es que yo soy buena gente, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y a veces, muchas veces nos justificamos delante de Dios, y dice uno, pucha, pero es que yo no hago esto y esto, yo no estoy mal delante de Dios, pero sí lo estamos. Ahí es donde los creyentes tienen un componente divino. Otra vez, y ténganme mucho cuidado, no estoy diciendo que son dioses, digo que tienen un componente divino que se llama Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos convence de pecado. Y aquí voy a hacer una firme aclaración. No somos nosotros los que convencemos de pecado a la gente, no. A veces nosotros decimos, es que yo le digo a este familiar, esto es pecado, y le digo que esto es pecado, y le digo que esto es pecado, y no me entiende. Probablemente se lo entendió la primera vez, pero que lo convenza de pecado no le toca a usted, le toca al Espíritu Santo. Usted no es el Espíritu Santo. Usted puede ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo, sí, pero usted no lo es. Así que es cierto, nosotros tenemos que señalar el pecado, pero cuidado con pasarnos y pretender que los otros hagan el cambio ya porque yo se lo estoy diciendo. No nos toca a nosotros. Nosotros señalamos lo que es pecado y lo decimos para que la otra persona en algún momento busque de Dios. ¿Y cuál momento será? El momento en que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Ahora, ¿y nosotros los creyentes qué? También tenemos que ser convencidos de pecado por la obra del Espíritu Santo, de igual manera. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo opera en nuestras vidas para estarnos señalando continuamente, esto está mal. Usted dice que no adultera, pero vea, usted esto no lo hace, pero vea, esto tampoco lo hace, pero vea esto. Y es ahí donde nos corresponde entonces a actuar. ¿Se acuerdan aquella frase de no contristéis al Espíritu? Es esa frase que podríamos traducirla de muchas otras maneras. No desobedezcan la instrucción del Espíritu Santo. No seas rebelde. Actúa en consecuencia con lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Él está poniendo en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Sigue la instrucción, no siga rebelde. Podemos ponerlo de tantas otras maneras, pero la verdad es una: nos toca a todos estar reconociendo siempre nuestro pecado. Y aquí va la segunda parte. La primera parte es reconocer la santidad de Dios, pero por oposición, ¿qué se reconoce cuando reconocemos la santidad de Dios? ¿Qué sucede también adicionalmente en ese ejercicio? Si reconocemos que Él es santo, automáticamente, ¿qué estamos reconociendo de nosotros? Si reconocemos que Él es justo, ¿qué estamos reconociendo automáticamente?
Entre más tenemos conciencia de la santidad de Dios, más tenemos conciencia de nuestra pecaminosidad. Y no para decir, ok, sí, soy un pecador, sí, qué mal, listo, y salí de la oración y me fui. Eso no tiene sentido. Ese no es el propósito. Si usted está en Cristo, es para ser santificado. Si usted está en Cristo, es para crecer en santidad, en piedad. Es para ir dejando las cosas que pertenecían a la vieja naturaleza, porque ahora está en Cristo y ahora todas son hechas nuevas. No digo fácil, digo entró a la lucha, entró a lo que ahora sí podemos llamar guerra espiritual. Sí, ahora sí ya entró. Ármese, vista las armas de la luz y comience a luchar. Y no es empezar a pelearse con poderes del aire, ¿verdad? Es empezar a decir, esta influencia que está teniendo en mí el mundo, ya tengo que decirle que no. Tengo que cambiarlo, tengo que salir de ahí. Estoy mal, esto es pecado delante de Dios. A Dios no le agrada, y si algo yo quiero es agradarle. El devoto tiene esa capacidad de decir no, pero no lo dice porque sea un superhombre o una supermujer. Lo dice porque su corazón está entregado plenamente al Señor. Porque sabe que lo único que desea en su vida es verdaderamente glorificar a Dios. Y toma las fuerzas del Espíritu Santo para decir no. Ese es el punto. ¿Qué nos dice? Sí. Hay que ir para que no hablen de mí o cosas así. Y tenemos que recordar que Dios ve todo eso, ¿verdad? Y Dios quiere que nos lavemos y nos limpiemos antes de estar en su presencia. En un sentido, ya fuimos lavados y limpiados en Cristo Jesús, pero en el sentido diario tenemos que estarnos purificando, ¿verdad? Y luchando contra el pecado. Y esto más o menos es lo que dice Isaías capítulo 1, ¿verdad? Cuando le dice al pueblo, vengan y estemos a cuenta, límpiense de sus pecados y ahora traigan sus ofrendas. Pero no quiero sus ofrendas sin su limpieza primero. No tiene sentido. Entonces, sí es algo que debemos preocuparnos y estar examinando nuestro corazón cada día. A ver, somos propensos, unos más que otros, o unos días más que otros, a ser religiosos, pero cuando lo observemos, luchar contra eso, porque podemos estar dejándolo pasar y viéndolo como parte de nuestra vida. Y no nos estamos dando cuenta que estamos adorándonos a nosotros antes que a Dios, y eso es idolatría. Entonces, para que me vean, toca hacerlo, ¿verdad? Como buen religioso que soy, pero ¿y qué de Dios? Entonces, hay que ocuparnos un poco en revisar nuestros corazones, qué estamos haciendo por religiosidad y qué por adoración, antes de caer en ese delito delante de Dios, ¿verdad? En esa pena delante de Dios, porque Dios juzga a los religiosos también. Así es. ¿Alguien me iba a ayudar con Deuteronomio 6:2? Sí, hermana. Amén. ¿Se da cuenta cómo el temor de Dios influye en nuestra conducta? Y no solo influye, la regula. Para que temas al Señor tu Dios y seas obediente a todos estos mandatos y estatutos que te estoy diciendo, y no solo tú, sino tus hijos y los hijos de tus hijos sigan siendo obedientes. Así es como se manifiesta el temor de Dios, siendo obediente al Señor. Y la obediencia es una palabra que a la gente no le gusta, y menos a nuestra sociedad. Nuestra sociedad más bien está pretendiendo un libertinaje para que usted no se sujete a nada y no se sujete y no obedezca a nadie. Pero venimos a la fe, y la fe lo primero que nos dice es: obedezcan al Señor. Y si de verdad tenemos temor de Dios, nuestra conducta será mantenernos en su obediencia. Así que, amados hermanos, nos toca demostrar con obediencia todos nuestros días,
mostrar con obediencia que de verdad estamos amando al Señor, pero no una obediencia religiosa, que es lo que estamos diciendo, que es lo que se mencionó, sino una obediencia porque el deseo del corazón es verdaderamente adorar y exaltar a Dios. Se trata de Él, no de nosotros. El temor de Dios, ¿sabe?, debe ser una de las principales motivaciones para obedecerle. Todo acto de desobediencia afrenta su dignidad, afrenta su majestad, por pequeño que sea. Entonces, si sabemos que esto es así y el pecado es sobremanera pecaminoso, entonces tenemos que irlo eliminando cada día en nuestra vida. Por eso el creyente es un luchador. El creyente se define como un luchador contra todas esas tentaciones que lo quieren llevar hacia el pecado, porque él no quiere ya pecar. Su corazón ha sido transformado, ha sido cambiado, y como decía Pablo, solo termino pecando porque soy llevado como arrastrado, ¿verdad? No es por gusto, sino que en algún momento fui arrastrado, pero no hay gusto en mí. Yo no quiero, con mi mente yo me deleito en la ley de Dios, dice él. Entonces, amados hermanos, el temor de Dios tiene que estar muy presente en nosotros, esa reverencia de quién es Él, y eso va a regular nuestra conducta, nuestra vida. Solo el cristiano temeroso de Dios puede ahora sí pasar a la segunda fase, apreciar el amor de Dios, pero solo aquel que es temeroso de quién es Él. Isaías era un hombre que predicaba, era un profeta para el pueblo, y cuando lo vemos en los primeros 5 capítulos de su libro, él está casi que condenando a todos por el pecado tan flagrante que tienen contra el Señor. Pero cuando llega al capítulo 6, las cosas cambian. Cuando llega al capítulo 6 y de verdad se enfrenta a la presencia de Dios, a la santidad de Dios, ya él no se preocupa por los otros pecadores, sino por cuál pecador se preocupa. Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Oiga, el que había estado predicando y siendo profeta, dice: yo soy un hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo también de labios inmundos. Ay de mí. No hay del pueblo, hay de mí, porque él se enfrentó verdaderamente a la santidad de Dios. Y eso lo transformó, eso lo cambió, eso lo hizo entender que él estaba actuando hasta ese momento de una manera como un poco doble, ¿no? Por un lado, sirviendo a Dios y predicando al pueblo, pero por otro, había cosas en él que todavía él no había enfrentado delante de Dios. Pregunto, ¿hay cosas en ti que todavía no has enfrentado delante de Dios? Necesitas enfrentarte a Dios, a la santidad de Dios, esas cosas pequeñas, esas cosas que nosotros decimos que son justificables. No, delante de Dios no lo son. Y Dios llama a cuentas. ¿Qué está haciendo en este momento Dios en la iglesia, en este momento de la historia? Él la está purificando para presentársela a sí misma a una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, sin nada semejante a eso. Participe usted de eso voluntariamente, que no tenga que venir el Señor y sacar, ¿verdad?, la vara, sino que cuando Él llama amorosamente, responda. Cuando Él le dice: esto no me agrada en su vida, esto hay que cambiarlo y hay que hacerlo ya, ok, es ya que se toma la decisión, es de una vez. ¿Recuerdan lo que pasó con Pablo? Cuando él cae, en aquel momento en que el Señor Jesús le aparece, él se enfrenta directamente a Jesucristo. Señor, ¿quién eres? Yo soy aquella que tú estabas persiguiendo. Ahora sí, ya estoy aquí de frente. ¿Y cuáles fueron las siguientes palabras de Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? De una vez cambió. Ahora sí, todo lo demás quedó atrás y ahora para adelante. ¿Qué es lo que voy a encontrarme? Lo que Él quiere que yo haga. Y Dios le dice: bueno, ve, entra a la ciudad y de allá se te dirá lo que tendrás que hacer. Pero él, de una vez, enfrentado a la santidad, se dio cuenta que él tenía que cambiar. Isaías hizo lo mismo. O sea,
Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y solo cuando estamos ahí podemos apreciar el amor de Dios. La brecha infinita entre el Dios santo y la criatura pecadora fue cerrada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo me doy cuenta que soy absolutamente pecador y no tengo ninguna oportunidad frente al único Dios santo, y que yo no le puedo esconder, ¿qué le puedo esconder? Aún hay cosas que son pecado y que ni yo las he terminado de entender como pecado, pero Él sí las conoce. Y cuando me enfrento a Él, definitivamente quedo sin arma alguna, no tengo nada con que cubrirme. Y ahora sí, ¿qué pasa cuando encontramos a un Dios que exige santidad completa, pura, plena? Y yo no soy así. ¿Se acuerdan, Señor? ¿Quién entrará en tu santuario? El limpio de manos, de corazón puro. ¿Es así usted? Sin embargo, usted afirma que todas las mañanas ora y entra al santuario del Señor. Usted es así, porque para entrar ahí tiene que ser así. Nada inferior a eso. Que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Así es usted. Porque solo esos entran en el santuario del Señor. Y cuando yo veo que no puedo alcanzar eso, y digo, estoy desahuciado. Alguien se autocalifica un gusano, ¿verdad? Soy un gusano delante del Señor. Pero entonces vuelvo a ver la cruz del Calvario y veo a Jesucristo allí, pagando absolutamente todos mis pecados. Esos que yo pretendo justificar delante de Dios, que me escondo en excusas, pero que el Señor los sacó a la luz y se los cobró a Jesucristo. Yo tengo que decir, qué Dios más extraordinario. Mi alma va a tener reposo, ahora sí. Antes no, pero ahora sí tengo reposo. Porque me he enfrentado al juicio que merezco contra el Dios santo por los hechos que yo hice contra Él. Y ahora resulta que soy llamado justo. Todos los que han puesto su fe en Jesucristo, justificados son por la fe. Soy llamado justo. Y ahora sí puedo entrar a ese lugar donde solo el que tiene manos limpias y corazón puro puede entrar. Porque ahora el Señor me ve con manos limpias y corazón puro para entrar delante de Él. Por la sangre derramada en la cruz del Calvario que me limpia de todo pecado. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no exaltarlo? ¿Cómo no desbordar toda mi vida en adoración y exaltación a Él en todos los actos? Él merece ser amado, ¿no le parece? Él merece ser amado. Y de esto, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por mí, por ti, de esto dependen todas las demás facetas del amor de Dios. Todo tiene su génesis ahí. Todo tiene su origen en que Él murió por los pecadores. Una de las cosas más hermosas es que nosotros decimos siempre y afirmamos que Dios es amor, y eso lo puede decir cualquiera, pero le voy a decir una cosa: el temeroso de Dios no lo está diciendo solo con la boca, lo está diciendo con toda su alma, lo está diciendo con todo lo que es. Es más, si al temeroso de Dios le damos el micrófono del mundo por 5 minutos o por 5 segundos para que diga algo, el único que dirá es: Dios es amor. Dios es amor. Él me amó, se entregó por mí. ¿Qué otra cosa tengo para decir? ¿No hay ninguna otra cosa? A ver, alguien me ayuda con 1 Juan 4, versos 9 y 10. En eso consiste el amor,
Si quiere explicarle a alguien en qué consiste el amor, bueno, para comenzar, no nace con nosotros, no tiene nada que ver con nosotros, no es humano, no se genera por nosotros, sino que en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero y se entregó, porque el amor nunca es un vacío, nunca es un abstracto, y se entregó a sí mismo por nosotros, siendo Él la propiciación por nuestros pecados, es decir, una propiciación que apartó la ira que yo merecía y la quitó de mí y la puso en su Hijo Jesucristo para quitar por completo nuestros pecados. Ya le doy la palabra. La persona piadosa nunca olvida que en otro tiempo fue objeto de la ira santa y justa de Dios, y es así como mira el Calvario. No se puede despreciar nunca el Calvario. Siempre que se ve el Calvario, usted tiene que removérsele algo ahí cada vez que le menciona la cruz de Cristo. Cada vez que viene Semana Santa, usted tiene que sentir algo adentro y decir: fue por mis pecados que Él quedó entregado ahí. Toda dignidad, todo honor, toda gloria, toda exaltación sea al Cordero inmolado, que venció, y con tu sangre nos has redimido de toda nación, tribu y lengua, de todo linaje, para que seamos para ti. Este es el centro del amor, esta es la base del amor, esta es la esencia del amor. Sin esto no existe la palabra amor, sin esto no existe el concepto amor, en que Él nos amó. Algo ibas a mencionar. Están contrarios a Dios. Entonces eso es importante que quede claro, ¿verdad? El discurso del mundo con que Dios es amor lo entienden bajo no hay ira de Dios sobre mí, cuando ni siquiera se han arrepentido de sus pecados. O sea, Dios es amor para aquel que ha venido a Cristo, que ha sido renovado en Él, que ha sido vuelto a vivir. Ese es el amor, pero no el amor de que sobre mí no hay ira, no importa lo que yo haga, que es lo que el mundo es lo que dice ahora, ¿verdad? Claro. Entonces, a ver, solo podemos comprender el amor de Dios cuando nosotros entendemos el temor de Dios. Si no, no podemos llegar al otro punto. ¿Cómo lo voy a amar si no soy consciente que yo había sido objeto de su ira por mi propia voluntad, por mi propia rebeldía, siendo Él un Dios santo y yo siendo una criatura pecadora, ofendiéndolo cada momento de mi vida, cuando no pensaba en Él, cuando no seguía la gloria de su nombre, sino que vivía para mí y para mis propios deseos? Si yo no paso por el primer punto, no puedo llegar a ver el amor de Dios. El amor de Dios que tiene como base la muerte de Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y de ahí se deriva cualquier bendición y cualquier amor, cualquier trato benéfico de Dios por nosotros está basado exclusivamente en la muerte de Cristo Jesús. Por eso es que Él dice con toda claridad: apartados de mí, nada podéis hacer. Es más, cuando tú lees las bendiciones que Dios le da a todos sus hijos, le invito a que lo haga, los primeros 14 versículos del capítulo 1 de Efesios. Vaya, hágase una lista, por favor, ahora en la tarde, hágase una lista de todas las bendiciones que Dios le da. Efesios capítulo 1, versos del 1 al 14, no lo estoy poniendo muchos, del 1 al 14. Haga una lista de todas las bendiciones que Dios le da, todas ahí, apúntelas. Y luego le pido que revise cuál es la agencia o la persona o el instrumento por el cual esas bendiciones usted las tiene. Ahí el texto se lo dirá 3 veces. En el amado, en Él, todo es por Cristo, todo se debe a Él. Quien no está en Él no tiene nada de eso. Así de sencillo es. Quien está en Él tiene todas esas bendiciones. Se trata de Él, se trata de su sangre, se trata de su sacrificio.
Así nos amó el Señor. Eso es el verdadero amor. Nuestro aprecio del amor de Dios está condicionado por la profundidad con que le tememos. Cuanto más vemos su majestad infinita, su santidad y su gloria trascendente, más estaremos maravillados y asombrados al contemplar su amor en la cruz del Calvario. ¿Se imagina eso? El Dios creador de los cielos y de la tierra, el que con su palabra y dijo, sea la luz, y la luz fue. El que con su palabra dijo, produzca la tierra, y la tierra produjo. Y que al final cerró su creación diciendo, todo era bueno y en gran manera. Ese que habita en luz inaccesible, que se acerca a verlo a usted, una criatura que no dura ni mucho tiempo en esta tierra, ¿verdad? Se acerca a usted, que es una criatura pecadora y que estaba en su contra, sin que él le hubiera hecho nada malo nunca, y se acerca para tener comunión con usted, para perdonarle todas las ofensas que usted le hizo a él sin que usted le hubiera pedido permiso, sin que usted le hubiera pedido perdón. Él viene y lo perdona en un acto de amor impresionante. Acostumbrémonos a contemplar el gran amor de Dios en la cruz del Calvario y cómo cerró esa brecha infinita entre Él y nosotros para venir a tener comunión con nosotros. Cuanto más profundizamos en el amor de Dios, más crece nuestra reverencia. Esto es un círculo interesante. Entre más le tememos, más lo amamos, pero entre más lo amamos, más le tememos, más le reverenciamos, más lo adoramos, porque cada día vas viendo cómo sus misericordias son nuevas. Cada mañana son nuevas sus misericordias para contigo. Cada día al despertarte ya tienes el amor de Dios a tu favor. La bendición de Dios, la bondad de Dios está contigo. Una relación personal. Eso tiene que hacerte tener reverencia por Él, adorarlo, exaltarlo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te jactarás de algo si cualquier cosa que tengas ha sido una provisión de Dios? No fuiste tú. Una admiración por Él. ¿Alguien me ayuda con el Salmo 130, versos 3 y 4? Amén. Si tuvieras las iniquidades, ¿quién podría estar ante de ti? Pero en ti hay perdón. ¿Para qué? ¿Para vivir en libertad, en un libertinaje, hacer lo que yo quiera? En ti hay perdón para que seas temido. Sí. ¿Correcto? Esos son de los que nos previene tanto Pedro como nos previene Judas, diciendo que son los que se meten a las iglesias y que comienzan a convertir la gracia de Dios en libertinaje. De esos es los que hay que quitarnos de ahí. Si ustedes en algún momento van a un grupo, van a una iglesia o por alguna cosa tienen que trasladarse de esta congregación a otra y van a una iglesia en donde usan la gracia y el perdón de Dios para darle gusto al libertinaje, salga corriendo de ahí. Ahí están matando las almas. Ahí no están salvando, ahí están matando almas. El negocio no es para el reino de los cielos, es para el reino de ese lugar o de esas personas. Huya de ahí, salga de ahí, denuncie esas cosas. Eso no puede ser, porque el perdón de Dios provoca que le temamos. Adoración causada por el perdón. Y muchos de nuestros cantos en la iglesia pretenden ayudarle a usted a que usted precisamente le pueda decir a Dios: Señor, te adoramos por el perdón, por la gracia, por la misericordia, por la libertad que tú nos diste del pecado. Porque fuiste tú el que quisiste que nosotros entráramos en relación contigo. Por eso te adoramos, te exaltamos. Tú eres un Dios poderoso, lo lograste. Temor de Dios y amor de Dios deben crecer juntos en nosotros. Pero parece cacofónico, pero tiene que ser algo personal. A veces hablamos tanto del temor de Dios y hablamos tanto del amor de Dios, pero la pregunta es: ¿tú temes a Dios?
¿Tú verdaderamente amas a Dios? No me respondas tan rápido. ¿Qué actos en tu vida están mostrando eso? ¿Qué acciones en tu vida demuestran que realmente tú amas a Dios y le temes? ¿Qué cosas hay en ti que puedan certificar que el temor de Dios y el amor de Dios está en tu corazón? Y no te lo digo para que tú pongas, ok, voy como fariseo, ¿verdad? Voy como religioso, ¿verdad? Voy a empezar a hacer obras para que todos crean que el temor de Dios. No, un momentito. El nuevo pacto es el que hace Dios con el corazón de las personas para poner en ellos su temor, para poner en ellos su amor. Es un acto de Dios, es un acto divino. El nuevo nacimiento, la conversión es un acto que Dios hace para cambiar tu vida. Y entonces comienzas a dar evidencia de que eso realmente ocurrió. Pero es un acto de Dios que Él está poniendo en tu corazón, que Él está transformando. Por eso te pregunto, antes de que te sigas engañando de que eres un creyente, ¿de verdad hay actos en ti que demuestran que Dios está trabajando en tu vida? Embarga tu corazón el temor a Dios. El amor a Dios lo embarga. Estás con esa intención todo el tiempo de buscar cómo adorar y glorificar a Dios. Esas son las cosas que están en tu lista de prioridades. Si estas cosas están ahí, es porque Dios las ha puesto. Es su obra. Y el que comenzó la buena obra la va a terminar. Puedes darle gracias. Puedes sentir gozo porque la presencia del Señor está contigo. Pero si no es así, hoy es el momento para venir al Señor entonces. Porque no se están produciendo las obras que deben de producirse. No te engañes. No intentes engañarnos a nosotros, porque aunque lo puedas lograr, no ganas nada con eso. Implica que cada vez seremos más conscientes de la santidad de Dios y de que nosotros somos pecadores. ¿Alguien me ayuda con 1 Timoteo 1:15? ¿Vio qué interesante como lo dice Pablo? Palabra digna de ser aceptada por todos. Digna de ser aceptada, no solo escuchada. Digna de ser aceptada por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si hubiera quedado hasta ahí, está anunciando el Evangelio. Pero Él no está anunciando el Evangelio. Él está dando testimonio de su vida. Y dice, de los cuales yo soy el primero. No es un evangelio ajeno a mi vida. Es un evangelio que produjo en mí un cambio y una transformación. Porque yo entre los pecadores, Cristo Jesús siendo el santo de los santos, Él vino a morir por los pecadores y yo soy el primero de esos. A mí se me aplicó. ¿Me entiende? Es que a veces nosotros nos preocupamos mucho por ir a predicar el evangelio a los demás, ¿verdad? Pero un momentito, ese evangelio de verdad es personal, de verdad ha tenido algo en su vida, hay convicción, realmente se ha aplicado. Usted es el primero de los pecadores. Ah, no, decía la hermana antes, es que yo no me considero un pecador, ¿verdad? Yo me considero una buena gente, yo soy buena gente, yo me considero que no soy tan malo como, y ahí nos entramos, ¿verdad? Como fariseo. No, yo me considero buena gente, yo no me considero pecador. Pablo dice, no, un momentito. Palabra fiel, esta es de ser recibida por todos. Yo ya la recibí. Que Cristo Jesús vino y murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A mí se me aplicó, yo puedo decirlo porque yo lo viví. Yo también soy un pecador y Él murió por mí. En mi vida yo he visto que Él es el que está haciendo lo que yo estoy haciendo. En cierto momento Él dice, yo más que todos, pero no yo, es la gracia de Dios la que ha trabajado en mí. He sido Él el que lo está haciendo en mi vida. Y en otro momento dice, yo estoy puesto derecho, no sé qué escoger, pero una cosa sí sé: o voy con Él o me quedo aquí trabajando para Él.
pero soy de Él. Y ay de mí si no predico este evangelio. Yo estoy tomado por Dios. Yo solo quiero adorar a Dios. Yo solo soy movido por Dios. Yo lo que hago, lo hago porque Dios me dice que lo haga. Y no puedo hacer otra cosa. Esto es lo que pasa cuando nosotros verdaderamente somos devotos de Dios. No se trata de compadecerse. Pablo no está diciendo: ay, pobrecito yo, que soy un pecador, y es que tuve una infancia tan mala, es que la sociedad en que me tocó vivir, es que mira el siglo primero y el machismo, y yo decir, no, él no se justifica de nada, no se excusa de nada. Él no tiene tiempo para compadecerse. Él no busca exaltar un amor propio. No, él está diciendo lo que él es delante de Dios. No se anda con miramientos. No anda buscando un psicólogo ahí para que le dé unas palmaditas en la espalda. No, él dice: yo sé que delante de Dios soy un gran pecador. Eso soy. Y no puedo hacer otra cosa. Pero Cristo Jesús vino a salvar precisamente a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí no es que se está compadeciendo. Él logra ver el amor de Dios aplicado a su vida en la muerte de Cristo. ¿Tú también lo ves? Ya les doy la palabra a los que hacen falta, porque otra vez nos pasamos. El firme amor de Dios por nosotros puede verse opaco. A veces puede ser que haya momentos en tu vida donde no ves tan gráficamente el amor de Dios, ¿verdad? Porque nosotros pasamos por circunstancias, altibajos, en donde hay días en donde veo muy bien el amor de Dios en mi vida y voy potente y fuerte a hacer lo que Dios me dice, pero hay otros días en donde como que no lo veo tan claro. Y aunque me hablan de la cruz del Calvario otra vez, ya no me suena como tan motivante o tan animoso. El amor de Dios sigue siendo exactamente igual, con la misma calidad, la misma brillantez, la misma función, la misma capacidad, la misma autoridad. El hecho de que nosotros pasemos por altibajos espirituales no cambia la realidad de que Dios nos amó, y Él nos amó primero. Mas debemos recordar que el amor de Dios está basado enteramente en la obra culminada por Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor de Dios no cambia porque tú te portes un poquito mejor o porque tú te portes un poquito peor. No cambia. No está condicionado. Pero sí te voy a decir una cosa: el amor de Dios sí te cambia, para que cada día busques más ser como Él, para que seas más semejante, para temerle y amarle con todo tu corazón. No es el amor de Dios el que cambia, eres tú el que eres cambiado por el amor de Dios. Eso pasa, y ahí tenemos diferentes textos como Romanos 8, 38 y 39. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada, ni aún la misma muerte. Por eso es que los creyentes somos de los que, aunque de pronto un familiar nuestro se muere, si es creyente, nos reponemos rapidito, porque sabemos que ya es cuestión de tiempo para que juntos estemos adorando y glorificando allá el Rey de la Gloria. ¿Me doy a entender? Pero hay de los que no tienen esta esperanza. ¿Cómo podrán seguir adelante? Nosotros no tenemos problema. Ahora esta semana, ¿verdad? Vimos a MacArthur diciendo: ya sé que mi vela ya se está apagando, ya yo estoy para ser entregado. Casi escuchamos a Pablo diciendo: he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, ha prevalecido la fe. No porque yo sea muy fuerte, es porque es la fe de Dios. Pero él dice: todavía hay muchas cosas para hacer y me gustaría hacer muchas más, pero bueno, ya Dios determina que es hasta aquí. Qué hermoso que el creyente puede incluso descender a la muerte con paz y tranquilidad, porque sabe que ya lo que tenía que luchar ya dejó de lucharse, ya vamos ahora sí para la eternidad. Pero, amados hermanos, el amor de Dios no se detiene con la muerte, continúa, y aún veremos mayores cosas de las que aquí apenas es que estamos medio aprendiendo. Y
como dice 2 Corintios capítulo 5, si uno murió por todo, luego todos murieron. Y al final, ¿cuál es el resultado? Para que los que vivan, ahora ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De eso es de lo que se trata, y eso es lo que estamos haciendo. El amor personal e incondicional de Dios por nosotros en Cristo conduce a una vida irresponsable, a una vida impía. El amor de Dios conduce a una vida impía. Vuelvo a preguntar, ¿acaso la devoción de Dios es algo pasivo que nada más está en lo profundo del corazón y no se manifiesta? Así es la devoción. Digo, porque hay gente que dice, es que usted no conoce mi corazón. No hace falta, los frutos lo dicen. Entonces viene la tercera pregunta: ¿de qué manera práctica tú muestras esta devoción a Dios? ¿De qué manera práctica? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo muestras la devoción para con Dios? ¿Tienes esas muestras en tu vida? Quiero disculparme con las 3 personas que levantaron la mano, pero el tiempo se me fue. Cualquier cosa, si no, les pido que anoten su pregunta y lo podemos hablar al final o quizás la otra semana. Si lo anoten, me lo hacen llegar, con todo gusto comenzamos con esas inquietudes. No, la otra semana no, la otra semana tenemos un maestro nuevo. Pero ahí vamos a guardar la sorpresa. Pero ese maestro nuevo le podemos hacer llegar las preguntas y tendrá que contestarlas, porque para eso se puso ahí. Vamos a orar. Señor, gracias, porque apenas estamos aprendiendo. No hemos pasado de ser aprendices, pero Señor, es que eres tan grande, tan lleno de misericordia y gracia, tanta bondad. Eres excelso, Señor, en tu dignidad y tu santidad. Nos sobrepasa tanto que ni siquiera podemos ver hasta dónde, Señor, es que tú eres. Pero eres infinito en poder, en gloria, en majestad, en santidad. Pero a la vez, qué asombroso es conocer en esta mañana y reconocerlo otra vez, que somos altamente pecadores y que necesitamos esa gracia todos los días, la gracia sustentadora, más que el aire para respirar. Ayúdanos, Señor, a temerte de todo corazón y a amarte de todo corazón, para que nuestra devoción sea genuina delante de ti y se manifieste en actos que ahora cada uno de nosotros tiene que pensar. Y queda combinado: ¿de qué manera práctica muestras que verdaderamente tienes devoción por Dios? ¿En qué forma te ocupas? ¿Qué estás haciendo? No de una manera religiosa, sino devocional. Señor, que esto quede calando y golpeando nuestra conciencia para volver nuestro rostro a ti y vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.